Y si te dijera que, hace más de 2000 años, un filósofo cuestionó la sabiduría de las masas de una manera que sigue resonando en nuestra sociedad actual? Sócrates, el padre de la filosofía occidental, utilizó su famoso método de diálogo para desafiar las creencias comunes y poner en tela de juicio la supuesta sabiduría popular. Un dato sorprendente es que según estudios recientes, el 70% de las personas en México confían más en la opinión de sus pares que en la de expertos, lo que plantea la pregunta, ¿realmente sabemos lo que es mejor para nosotros? En Atenas, alrededor del 399 a.C., Sócrates se enfrentó a un sistema democrático que, aunque valoraba la voz del pueblo, a menudo se dejaba llevar por la emoción y la ignorancia. Lo que pocos mexicanos saben sobre Sócrates es que su crítica al poder de las masas radica en su creencia de que la mayoría no siempre posee la verdad, algo que todavía podemos ver en fenómenos contemporáneos como la desinformación en redes sociales. ¿Te has preguntado alguna vez cómo las decisiones colectivas pueden ser influenciadas por la ignorancia o la manipulación? Sócrates sostenía que la democracia, aunque era un avance en comparación con las tiranías del pasado, podía convertirse en una demagogia cuando los líderes apelaban a las emociones en lugar de a la razón. En su diálogo con sus contemporáneos, cuestionaba, ¿qué es la justicia? O ¿qué es la virtud?, instando a todos a pensar críticamente sobre sus propias creencias. Este enfoque provocador lo llevó a un conflicto con aquellos que se beneficiaban de un público poco informado. La famosa frase «yo solo sé que no sé nada» refleja su humildad intelectual y su rechazo a aceptar verdades absolutas que no fueran fundamentadas. Mientras tanto, en México vemos un fenómeno similar en la llegada de líderes populistas que prometen soluciones simples a problemas complejos, apelando a la frustración del pueblo. ¿No es curioso cómo la historia tiende a repetirse? En su propia vida, Sócrates pagó un alto precio por desafiar las normas establecidas. Fue condenado a muerte por corromper a la juventud de Atenas y por impiedad, un testimonio del peligro de cuestionar a las masas. En el contexto actual, podemos observar cómo aquellos que se atreven a desafiar la narrativa dominante, ya sea en política, ciencia o cultura, a menudo enfrentan la ira de aquellos que prefieren permanecer en su zona de confort. ¿Cuántas veces has visto a alguien ser atacado por expresar una opinión contraria a la popular? En un país que ha pasado por crisis políticas y sociales, la voz de la razón como la de Sócrates es más necesaria que nunca. Uno de los aspectos más interesantes de las críticas de Sócrates al poder de las masas es su énfasis en la educación. Para él, la ignorancia no era simplemente una falta de conocimiento, sino una condición peligrosa que podía llevar a decisiones erróneas y moralmente cuestionables. En un mundo donde la educación se considera un derecho, aún nos enfrentamos a desafíos significativos en términos de calidad y acceso. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en México, 35.1% de los jóvenes de 15 a 24 años no asisten a la escuela, lo que plantea la pregunta, ¿estamos creando una sociedad informada o una que se deja llevar por el ruido? En su diálogo con Platón, Sócrates argumenta que los gobernantes deben ser filósofos, personas que busquen la verdad y no simplemente poder. Esta idea, aunque utópica, invita a la reflexión sobre la calidad de nuestros líderes y la importancia de la educación cívica. ¿Quiénes están realmente en el poder en nuestra sociedad? ¿Son ellos los más sabios o simplemente los más carismáticos? En una época donde las redes sociales permiten que cualquier voz tenga un megáfono, la pregunta sobre quién merece ser escuchado se vuelve aún más crucial. La crítica de Sócrates a la democracia no significa que abogara por un sistema autocrático, sino que deseaba un tipo de gobierno donde la sabiduría prevaleciera sobre la multitud. Es un dilema que hoy enfrentamos, la necesidad de escuchar a las masas sin permitir que la ignorancia y la desinformación dominen la conversación. En México, donde la voz del pueblo es fundamental, es vital encontrar un equilibrio entre la opinión popular y la verdad fundamentada. ¿Cómo podemos fomentar un diálogo que no solo escuche a las masas, sino que también las eduque? A medida que la tecnología avanza, el desafío de discernir entre la verdad y la mentira se vuelve más complejo.
En este sentido, el legado de Sócrates nos recuerda la importancia del pensamiento crítico. En su tiempo, él utilizaba la ironía y el cuestionamiento para llevar a sus interlocutores a reflexionar sobre sus propias creencias, un método que podríamos adoptar hoy para combatir la desinformación. ¿Estás dispuesto a cuestionar lo que crees saber y explorar nuevas perspectivas? La influencia de Sócrates es palpable no solo en la filosofía, sino también en la forma en que entendemos la democracia y el papel de la educación en la sociedad. Al criticar el poder de las masas, nos invita a considerar la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, ser críticos, informados y abiertos al diálogo. En un mundo donde la voz de las masas puede ser tanto una fuerza para el bien como un vehículo para la ignorancia, el desafío es claro. ¿Cómo puedes contribuir a una conversación más informada y reflexiva en tu comunidad? La historia de Sócrates nos ofrece un camino, uno de cuestionamiento, humildad y búsqueda de la verdad. En conclusión, la crítica de Sócrates al poder de las masas no es solo un eco del pasado, sino un llamado a la acción en el presente. A medida que enfrentamos desafíos complejos en nuestra sociedad, la sabiduría y el pensamiento crítico son más necesarios que nunca. Como mexicanos, tenemos el deber de educarnos, cuestionar y participar activamente en la construcción de un futuro más informado y justo. ¿Estamos dispuestos a aceptar este reto? La historia de Sócrates, su vida y su legado nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la verdad y la justicia. En un mundo donde la información circula a una velocidad vertiginosa, el filósofo ateniense se convierte en un referente crucial para cuestionar la superficialidad de muchas de nuestras interacciones. En cada esquina del Internet vemos cómo las opiniones se convierten en verdades absolutas, a menudo sin un análisis profundo. ¿No resulta inquietante pensar que, así como Sócrates fue condenado por desafiar las creencias de su tiempo, muchos en la actualidad enfrentan críticas y desprecio por tener el valor de cuestionar la norma? En esta era digital, las redes sociales han creado un espacio donde todos pueden expresar su opinión, pero ¿realmente estamos fomentando un diálogo constructivo o simplemente creando eco de nuestras propias creencias? La interacción en línea muchas veces se convierte en un campo de batalla de ideas, donde el ruido ahoga a la razón. En este contexto, el método socrático, basado en la mayéutica, es más relevante que nunca. Este enfoque de hacer preguntas para guiar a otros hacia la reflexión y la autocomprensión podría ser la clave para elevar el nivel de discusión pública. ¿Cómo podemos incorporar este modelo en nuestras conversaciones cotidianas, ya sea en un café, en redes sociales o en foros comunitarios? La influencia de Sócrates también se extiende a la ética y a la moralidad en el ejercicio del poder. En su visión, un líder debe ser un filósofo, una figura que no solo busca el poder por el poder mismo, sino que se preocupa por el bienestar de la comunidad y la búsqueda de la verdad. En contraste, hoy en día muchos de nuestros líderes parecen más interesados en ganar popularidad que en guiar al pueblo hacia un futuro más informado y consciente. Esto plantea una pregunta crucial. ¿Cómo podemos exigir a nuestros representantes que actúen con integridad y responsabilidad? La educación cívica y el pensamiento crítico son fundamentales para desarrollar ciudadanos que no solo voten, sino que también se involucren activamente en el proceso democrático. Además, la crítica socrática al poder de las masas resuena en el contexto de la desinformación. Con la creciente prevalencia de noticias falsas y discursos polarizantes, es vital aprender a discernir entre lo que es verdad y lo que se presenta como tal. La responsabilidad de formarnos y educarnos no recae únicamente en las instituciones, sino en cada uno de nosotros. La curiosidad intelectual, el deseo de aprender y la disposición para cuestionar son herramientas poderosas en la lucha contra la ignorancia. ¿Cuántas veces has compartido un artículo sin verificar su veracidad? Reflexionar sobre nuestras propias acciones es el primer paso hacia una sociedad más crítica e informada. Sócrates también tenía un profundo respeto por la vida examinado. Su famosa declaración de que
Una vida sin examen no vale la pena vivirla, nos insta a cuestionar nuestras propias creencias y convicciones. En un país como México, donde la cultura del no cuestionar a la autoridad a menudo puede ser predominante, esta frase se convierte en un poderoso recordatorio de la importancia de la autorreflexión. Al preguntarnos a nosotros mismos sobre nuestras decisiones, nuestras creencias y nuestras acciones, comenzamos a formar un entendimiento más profundo de nuestras responsabilidades como ciudadanos. ¿Estás dispuesto a mirar hacia adentro y examinar tus propias creencias? La crítica a las masas que Sócrates propuso no es un ataque a la democracia, sino un llamado a la responsabilidad. La democracia florece cuando sus ciudadanos son educados y comprometidos, no cuando se convierten en meros votantes que siguen a la multitud. En este sentido, el legado de Sócrates nos empuja a la acción. Debemos ser proactivos en nuestra búsqueda de la verdad, dispuestos a dialogar, a escuchar y a aprender de los demás. ¿Qué pasos estás tomando para fomentar un ambiente de diálogo y reflexión en tu comunidad? A medida que enfrentamos desafíos globales y locales, la figura de Sócrates se convierte en un faro de esperanza. Su vida y su muerte nos recuerdan que el cuestionamiento es esencial para el progreso. La valentía de desafiar las normas y de buscar la verdad es un acto que, aunque puede ser peligroso, es fundamental para el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa. En un mundo donde la voz del pueblo puede ser fácilmente manipulada, el pensamiento crítico y la educación se convierten en nuestras mejores herramientas para preservar la democracia. Finalmente, la invitación de Sócrates a cuestionar y a buscar la verdad no es solo un eco del pasado, sino un llamado urgente y contemporáneo. En cada decisión que tomamos, en cada diálogo que iniciamos, tenemos la oportunidad de honrar su legado. Como mexicanos, tenemos la responsabilidad de participar activamente en nuestra sociedad, de ser críticos y de educarnos para construir un futuro en el que la verdad y la justicia prevalezcan. ¿Estamos listos para aceptar este reto y encarnar el espíritu de un verdadero diálogo socrático? En un mundo donde la información es abundantemente accesible, pero a menudo poco confiable, el desafío que enfrentamos es monumental. La sabiduría de Sócrates nos recuerda que no basta con tener acceso a datos, es fundamental saber cómo analizarlos y cuestionarlos. En este sentido, la educación no solo debe centrarse en la adquisición de conocimientos, sino también en el desarrollo de habilidades críticas que permitan a los ciudadanos discernir entre la verdad y la manipulación. ¿Cuántas veces has sentido que una noticia resonaba en tus emociones, pero al investigarla descubriste que estaba basada en hechos distorsionados? Este tipo de experiencias son comunes en la era digital y resaltan la necesidad de un enfoque educacional que priorice el pensamiento crítico. Sócrates no solo se oponía a la ignorancia, sino que también veía en la falta de educación un riesgo para la sociedad. Para él, una ciudadanía bien informada es la base de una democracia funcional. Si los ciudadanos no entienden las implicaciones de sus decisiones, las consecuencias pueden ser devastadoras. En México, donde la polarización política y social ha alcanzado niveles alarmantes, la crítica socrática es más pertinente que nunca. Nos invita a preguntarnos cómo podemos fomentar un ambiente donde el diálogo y la razón prevalezcan sobre la ira y la desinformación. Al igual que Sócrates, debemos tener la valentía de provocar conversaciones que incomoden, pero que sean necesarias para el crecimiento colectivo. La importancia del cuestionamiento constante también se refleja en las dinámicas de poder actuales. Los líderes que buscan apelar a las emociones de las masas, en lugar de fundamentar sus decisiones en la razón y el conocimiento, están condenados a perpetuar ciclos de desinformación y manipulación. La retórica simplista que promete soluciones rápidas a problemas complejos es un signo de demagogia, un fenómeno que Sócrates ya había señalado en su tiempo. ¿Acaso no vemos este patrón repetido en las elecciones y en las políticas públicas? La invitación es a no dejarse llevar por la corriente, a cuestionar lo que se nos presenta como verdad y a exigir claridad y razonamiento a quienes nos lideran. La capacidad de pensar críticamente también implica un compromiso con la verdad, un valor que parece estar en declive en nuestra sociedad.
La desinformación, alimentada por intereses particulares, puede llevar a decisiones colectivas que no solo son erradas, sino que pueden tener repercusiones trágicas. Así como Sócrates desafió a sus contemporáneos a examinar sus creencias, nosotros debemos hacer lo mismo. En cada conversación, en cada debate, debemos esforzarnos por profundizar y no quedarnos en la superficie. ¿Cuándo fue la última vez que cuestionaste una afirmación que escuchaste en la televisión o en las redes sociales? El legado de Sócrates también nos recuerda que la búsqueda de la verdad es un proceso continuo. Un viaje que nunca termina. La filosofía socrática nos invita a ver el conocimiento como un camino, donde cada respuesta genera nuevas preguntas. En un mundo cada vez más complejo, este enfoque es esencial. La capacidad de adaptarse y aprender de nuevas realidades es una fortaleza que debemos cultivar. ¿Cómo podemos formar una cultura que valore la curiosidad y la disposición a cambiar de opinión cuando se presentan nuevas evidencias? Este es un reto que trasciende generaciones y se convierte en un compromiso social. Al final, la crítica de Sócrates al poder de las masas no es un simple ejercicio académico, es un llamado a la acción. Nos insta a ser ciudadanos activos, a participar en la conversación y a desafiar las narrativas que predominan en nuestra sociedad. En un entorno donde la voz de la multitud puede ser manipulada, es nuestra responsabilidad buscar el conocimiento, cuestionar la desinformación y promover el diálogo constructivo. Es un camino que requiere esfuerzo y dedicación, pero que, sin duda, es el único que puede llevarnos hacia una sociedad más justa y equitativa. Cada vez que participamos en una discusión, cada vez que elegimos informarnos antes de formarnos una opinión, estamos honrando el legado de Sócrates. Es un acto de valentía, un paso hacia la construcción de un futuro donde la razón y la verdad prevalezcan sobre la ignorancia y la manipulación. En este sentido, el desafío que nos presenta el filósofo griego cobra vida en cada uno de nosotros. La historia no tiene por qué repetirse de forma cíclica. Podemos romper ese ciclo si elegimos ser conscientes y críticos. ¿Estás dispuesto a asumir ese compromiso y contribuir a un diálogo que realmente valore la verdad? Esta es la invitación que nos deja Sócrates. Un llamado a ser mejores, a buscar la verdad y a actuar con responsabilidad en nuestra comunidad. En este contexto, la figura de Sócrates resuena como un faro que nos guía hacia la reflexión crítica. Su método de diálogo no solo era una herramienta para desafiar las creencias de sus contemporáneos, sino también un modelo a seguir en nuestra búsqueda por entender la verdad. Al utilizar preguntas, él no solo buscaba respuestas, sino que intentaba que sus interlocutores se dieran cuenta de las inconsistencias en sus propias opiniones. En nuestra realidad actual, donde las opiniones se difunden con rapidez, este enfoque se vuelve esencial. ¿Cuántas veces hemos aceptado información sin cuestionar su origen o veracidad? La era digital nos brinda acceso a un océano de información, pero también a un mar de desinformación que puede ser igual de abrumador. Sócrates nos enseña que el cuestionamiento es una forma de vida. Cada vez que nos enfrentamos a un nuevo concepto o idea, tenemos la oportunidad de preguntarnos, ¿es esto cierto? ¿Quién lo dice? ¿Con qué intenciones? Este tipo de análisis no solo enriquece nuestras conversaciones, sino que también nos protege de caer en la trampa de la manipulación. En un país como México, donde el contexto político y social es tan dinámico, esta práctica se vuelve aún más crucial. Las voces de desinformación pueden ser tentadoras, pero el compromiso con la búsqueda de la verdad nos permite construir una sociedad más robusta y crítica. Al examinar el legado de Sócrates, no podemos ignorar su valentía. Él no temía desafiar las normas establecidas, incluso cuando eso significaba arriesgar su vida. Su condena a muerte es un recordatorio de que el cuestionamiento puede tener un alto costo, pero también es la semilla del cambio. En la actualidad, aquellos que se atreven a cuestionar las narrativas dominantes, ya sea en política, ciencia o cultura, a menudo sufren ataques y críticas. Este fenómeno no es nuevo, ha ocurrido a lo largo de la historia y lamentablemente sigue presente. ¿Te has sentido alguna vez intimidado por expresar una opinión contraria a la popular?
Este miedo es una reacción natural, pero es un obstáculo que debemos superar si queremos avanzar como sociedad. La educación, en la visión socrática, es fundamental para empoderar a las personas. Sócrates creía que un ciudadano educado es capaz de tomar decisiones informadas y éticas. En este sentido, la educación no solo debe limitarse a la adquisición de conocimientos, sino que debe incluir la formación del carácter y la capacidad crítica. En México, a pesar de los esfuerzos por mejorar el acceso a la educación, aún existe un camino por recorrer. Según datos del INEGI, la desigualdad en el acceso a la educación de calidad es alarmante. Esto significa que una gran parte de la población no cuenta con las herramientas necesarias para cuestionar y analizar la información que reciben. ¿Estamos entonces alimentando una democracia que depende de una ciudadanía crítica y educada? La importancia de la educación cívica no puede ser subestimada. En un entorno donde las opiniones se polarizan y las emociones prevalecen, es esencial que los ciudadanos comprendan no solo sus derechos, sino también sus responsabilidades. Al igual que Sócrates abogaba por un gobierno dirigido por filósofos, nosotros debemos exigir líderes que no solo sean carismáticos, sino que también estén comprometidos con la verdad y el bienestar de la sociedad. ¿Estamos eligiendo a nuestros representantes con el mismo rigor que aplicaríamos al seleccionar un mentor o un amigo? La crítica de Sócrates al poder de las masas nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la verdad y la justicia. En su búsqueda de la verdad, él sostenía que el conocimiento era un viaje constante, uno en el que nunca se debe dejar de cuestionar. Esta perspectiva es vital en un mundo donde la información está en constante evolución. Cada descubrimiento, cada nuevo dato, nos ofrece una oportunidad para reevaluar nuestras creencias. En este sentido, el pensamiento crítico no es solo una habilidad, es un estilo de vida que debemos adoptar en nuestras interacciones diarias. ¿Qué creencias estás dispuesto a reconsiderar en tu vida? La ironía que utilizaba Sócrates en sus diálogos también es un recurso valioso en nuestras discusiones contemporáneas. Su manera de plantear preguntas que a menudo llevaban a sus interlocutores a un callejón sin salida es una técnica que podemos adaptar para fomentar un diálogo más profundo. En lugar de aceptar las afirmaciones de manera pasiva, podemos aprender a preguntar y a explorar las razones detrás de las opiniones. Esto no solo enriquecerá nuestras conversaciones, sino que también ayudará a crear un ambiente donde el diálogo constructivo sea la norma. ¿Cómo puedes aplicar esta técnica en tus interacciones diarias para promover una discusión más significativa? La figura de Sócrates, a pesar de ser de hace más de 2000 años, sigue siendo un referente crucial para entender nuestra realidad. En un contexto donde la desinformación se propaga con facilidad y las emociones pueden nublar el juicio, su legado es un llamado a la responsabilidad individual y colectiva. Nos invita a ser ciudadanos activos, cuestionadores y sobre todo aprendices eternos. A medida que enfrentamos los desafíos de nuestra sociedad contemporánea, recordemos que la búsqueda de la verdad es un acto de valentía y que cada uno de nosotros tiene un papel fundamental en esta misión. ¿Estás listo para embarcarte en este camino de cuestionamiento y búsqueda de conocimiento? La historia de Sócrates nos demuestra que la verdad no es un destino, sino un viaje continuo que nos transforma a cada paso. En este sentido, la figura de Sócrates se convierte en un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas y desafíos. Su vida y su muerte nos enseñan que cuestionar la verdad no es solo un acto intelectual, sino un acto de coraje. En nuestra realidad, donde la presión social puede ser abrumadora, es fundamental recordar que ser crítico y tener opiniones propias puede llevarnos a enfrentar reacciones adversas. Sin embargo, como Sócrates nos mostró, el verdadero crecimiento personal y colectivo proviene de esa voluntad de desafiar lo establecido. Además, el diálogo socrático se convierte en una herramienta poderosa en nuestras interacciones diarias. La habilidad de preguntar, de guiar a otros hacia una reflexión profunda, es esencial en un mundo donde la superficialidad a menudo reina. En lugar de simplemente aceptar lo que se nos presenta, podemos aprender a profundizar en nuestras conversaciones, buscando siempre el entendimiento y la claridad.
Esto no solo enriquece nuestras propias vidas, sino que también contribuye a crear comunidades más informadas y comprometidas. ¿Cuántas veces has tenido una conversación que, al final, te dejó con más preguntas que respuestas? Esa es la esencia del método socrático: abrir puertas hacia nuevas perspectivas. La responsabilidad que recae sobre nosotros como ciudadanos no se limita a ser informados, sino que también se extiende a ser educadores dentro de nuestras comunidades. Al adoptar el enfoque de Sócrates, podemos inspirar a otros a cuestionar y a participar activamente en el diálogo. La educación, entonces, se convierte en un acto colectivo, donde cada uno de nosotros tiene el poder de influir en el pensamiento crítico de quienes nos rodean. Esto es especialmente relevante en un contexto como el mexicano, donde el acceso a la información puede ser desigual y donde muchos aún se enfrentan a la desinformación. ¿Cómo puedes ser un agente de cambio en tu entorno? La historia nos muestra que aquellos que se atreven a cuestionar son a menudo los que abren el camino para el progreso. Sin embargo, también debemos ser conscientes de que este camino no siempre es fácil. La crítica a las masas, que Sócrates propuso, se enfrenta constantemente a la resistencia de aquellos que prefieren la comodidad de la ignorancia. En este sentido, el desafío radica en cultivar un ambiente donde el cuestionamiento sea bienvenido y no castigado. ¿Qué pasos puedes dar para fomentar un espacio de diálogo donde se valore la curiosidad y el pensamiento crítico? Sócrates también nos enseña sobre la importancia de la ética en el ejercicio del poder. En su visión, los líderes deben ser filósofos, personas que buscan la verdad y actúan con integridad. Esta idea es crucial en nuestras democracias contemporáneas, donde a menudo los intereses personales y la búsqueda de popularidad pueden eclipsar el bienestar común. Al elegir a nuestros representantes, debemos evaluar no solo su carisma, sino también su compromiso con la verdad y la justicia. ¿Cómo puedes asegurarte de que tus decisiones de voto estén alineadas con tus valores y principios? La desinformación, como un fenómeno contemporáneo, resuena con la crítica de Sócrates al poder de las masas. En un mundo donde la información falsa puede propagarse con rapidez, es vital que aprendamos a discernir entre lo que es verdadero y lo que no lo es. La responsabilidad de formar una opinión informada recae en cada uno de nosotros. Como ciudadanos, debemos comprometernos a verificar la información que consumimos y compartimos, promoviendo así un entorno donde la verdad y la razón sean los pilares del diálogo. ¿Qué medidas estás tomando para asegurarte de que tus fuentes de información sean confiables? El legado de Sócrates nos invita a ser reflexivos, a buscar la verdad en un mundo lleno de distracciones y ruido. Su vida es un recordatorio de que el conocimiento no es un destino, sino un proceso continuo que requiere de nuestra dedicación y esfuerzo. A medida que enfrentamos los retos de nuestra sociedad, su filosofía nos impulsa a cuestionar, a investigar y a no aceptar las cosas tal como se nos presentan. ¿Estás dispuesto a embarcarte en ese viaje de autodescubrimiento y búsqueda de la verdad? Finalmente, la crítica de Sócrates al poder de las masas resuena como un llamado a la acción en nuestra realidad contemporánea. Nos desafía a ser ciudadanos activos, a participar en el diálogo y a cuestionar las narrativas que dominan nuestros espacios. En un entorno donde la voz de la multitud puede ser fácilmente manipulada, es nuestra responsabilidad buscar el conocimiento y promover el pensamiento crítico. La historia de Sócrates nos muestra que la verdad no es solo un ideal, sino una meta que debemos perseguir con determinación y valentía. El tiempo ha llegado para que, como mexicanos, reafirmemos nuestro compromiso con la educación, el diálogo y la búsqueda de la verdad. ¿Estás listo para aceptar este desafío y contribuir a una sociedad más informada y justa?